Recuerdo que hace poco más de 20 años, una persona muy querida por mí me dijo en determinado instante, en un momento muy doloroso, me dijo: el problema que tú tienes es de que te quedas afianzado en el pasado y eso no te hace vivir el presente y mucho menos vislumbrar un futuro. Quizás el dolor a veces nos puede, en un acto de depresión, dejar hundidos en lo que ha sucedido. Recuerdo que también, poco más o menos en esa época, alguien me escribió lo siguiente que leo textualmente: si lloras porque las pruebas purificadoras no te dejan ver en tu noche oscura el brillo de las estrellas, las lágrimas tampoco te dejarán ver la imponente y majestuosa figura del naciente sol de justicia. Es verdad. Cuando estamos enclavados en un suceso del cual no estamos aprendiendo mayor cosa porque estamos encerrados alrededor del dolor. Pero la experiencia es otra figura y es la que analizaremos durante esta semana. Y esa es la razón por la cual la lección de escuela sabática se titula Lecciones del pasado. Y me encuentro en el libro de Lucas, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 16. Lucas, capítulo 16 y el verso 10. Y dice la palabra de Dios en Lucas, capítulo 16 y verso 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y en lo que en muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Si analizáramos el título de la lección de esta semana, Lecciones del pasado, encontraremos que el vocablo lección tiene una raíz etimológica que deriva de lectura, de aquello que, pero lleva de sí de fondo siempre un acto de aprendizaje. Y cuando se refiere al pasado, que viene del hebreo pasje, pase, pasar por alto, algo que está siempre en movimiento, es incorrecto a veces, entonces, como lo hemos comentado en algunas ocasiones, decir ¿qué pasó aquí? ¿Será qué sucedió acá? Pero pasar implica una traslación. De ahí entonces la fiesta judía llamada Pascua, que también implica pase, pasar por alto, porque el ángel pasó por alto los dinteles que estaban marcados con la sangre del cordero de los judíos que estaban todavía esclavos en Egipto. Así que el acto de aprender, que eventualmente puede ser una llamada de atención, pero siempre dejando un aprendizaje, se le considera entonces como una lección. Esto crea entonces también algo que va muy de la mano, muy cercano, y es el vocablo experiencia. El vocablo experiencia, la acepción experiencia, es una palabra compuesta dividida por el prefijo primario ex, que significa fuera de o encontrarse afuera, o también y va unido a peri, que significa prueba. En otras palabras, es intentar o probar a partir de las cosas no vividas. Y esto tiene una íntima relación con lo que es el empirismo. De hecho, aun cuando haya una base de estudio profundo, siempre se vuelve un acto empírico aquello que está descubriéndose por primera vez. Alguien decía, eso no está escrito en un libro, y es razonable, porque nunca antes las cosas nacieron ya escritas, sino que algún día tuvieron un inicio, un principio. De ahí entonces también que es bastante discutible el vocablo profesional, que un profesional no necesariamente tiene que tener un título reconocido por la sociedad de este mundo, sino que es aquel que se vuelve un expertise. De ahí el hecho de peritaje o perito, que significa nada menos que tener la experiencia o ser alguien que tiene la capacidad de enseñar en base a su experiencia. Desde este punto de vista, se me es un poco complicado tratar de comprender cómo es que hay algunas congregaciones que tratan de identificarse como específicamente solo para profesionales. Vamos, desde este punto de vista, si solo son profesionales reconocidos por la sociedad de este mundo, parece que Cristo entonces no tendría cabida dentro de estas iglesias.
Pregunto, ¿a qué Jesús pueden estar presentando los profesionales si Jesús no lo fue? No fue un profesional, él fue un empírico que se volvió seguramente un perito en el arte de la carpintería, pero no un profesional como tal en esa época, quizás porque los títulos de este mundo son vanos y son transitorios, son pasajeros. Ahora bien, analicemos entonces la razón de ser de los salmos. Los salmos no es nada menos que un conjunto de experiencias de otros que han tenido una relación con Dios. Ahora la pregunta es, ¿por qué es importante que se acceda a nuestra época y tengamos a nuestro alcance la experiencia vivida por otros en su relación personal con Dios? Bueno, hay dos puntos básicos y el primero de ellos, que es lo que estaremos analizando durante el estudio de esta semana, usted lo puede buscar más profundamente con varios ejemplos de versículos que se encuentran en los diferentes capítulos de los Salmos, en los más de 150. Pero esencialmente llevan dos puntos. El primero de ellos es no olvidar. No olvidar. Para esto, muchas veces, la primera pregunta es, ¿por qué razón es necesario estar recordando al ser humano las experiencias del pasado? Parece que pronto se nos olvida. Aquel que nunca tuvo nada y de pronto llega a tener una fortuna, se le olvida de que algún día no tuvo nada. Aquel que en algún momento estuvo enfermo a punto de morir y después de un proceso de una terapia ya está sano, se siente saludable, como que se le olvida de la mente que algún día estuvo en el umbral de la muerte. De igual manera, parece que esa fue la experiencia del pueblo de Israel respecto a su relación personal con Dios y lo poderoso en sus manifestaciones que el Señor llevó a cabo en diferentes ocasiones para poder liberar a su pueblo, para poderlo salvar. Y constantemente Moisés tenía que estar contendiendo entonces con el olvido, la falta de memoria. Somos de corta memoria. De hecho, actualmente se ve en algunos países cuando eligen gobernantes que en el pasado han sido nefastos y los vuelven a elegir para dirigir los destinos de la nación. De corto plazo la memoria. Esa es la razón por la cual también hemos estado constantemente tratando de enseñar el significado del vocablo recordar, que es también una palabra compuesta del prefijo re, que significa de nuevo, otra vez, y cordar, que viene de cor, discordia, corazón. Grábatelo en el corazón, que no se te olvide. Esto tiene una relación muy estrecha con las fiestas, por ejemplo. En el caso de las fiestas, ustedes recordarán de que se celebra constantemente el mes de la independencia. En diferentes países tienen su mes. En Guatemala es el 15 de septiembre. Y esto con el hecho no solo del hecho de rememorar aquella actividad especial en la cual se firmó un acta de independencia y se hizo una república, y se creó una república. Esto, por regla general, para que tenga una importancia un poco más de más base, de más valor, ese día, por regla general, es un día libre de todas las actividades cotidianas. Esto me lleva entonces a considerar Levíticos capítulo 23. Usted verá que ahí hay una lista de las diferentes fiestas que celebraba el pueblo de Israel. Celebraba muchísimas, pero habían 7 por excelencia. Y esta iniciaba con la fiesta de la Pascua, que tiene su origen especialmente en Éxodo, en el capítulo 12, y será el texto que buscaremos en este momento. Éxodo capítulo 12 y el verso 17. Éxodo 12, 17, y la palabra de Dios dice: guardaréis, en otras palabras, observen, la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento. El principio de los mandamientos inicia en el capítulo 12, en el versículo 2. Este mes os será principio de los meses, para vosotros será de el primero de los meses del año. Y habla acerca de la primera fiesta, que es la que se encuentra registrada en Levítico capítulo 23, la fiesta de la Pascua. Que no se te olvide la forma en que poderosamente Dios te sacó de Egipto. Dios te liberó. En diferentes épocas
la presencia del Señor se ha manifestado para aquellos que quieren seguirle y que quieren volver a ser llamados hijos de Él. No los deja solos. Es cierto, siguen al Cordero por donde quiera que va, pero eventualmente en la hora de mayor necesidad, ante el clamor de su pueblo y de sus hijos, Él se convierte en el león de la tribu de Judá. ¿Qué podría tener esto, por ejemplo, en relación con un día especial de observancia? El séptimo día. Tomemos nota que en Éxodo capítulo 20 y el verso 8 la palabra de Dios habla acerca de una ocasión especial que, por cierto, a la luz de Génesis capítulo 2, fue santificado y fue bendito nada menos que por aquel que hace todo eterno, porque es eterno y lo hace para siempre. Si Él lo bendice para siempre. Pero la razón de ser de este día en especial, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día, es para que establezcamos una relación más íntima y más profunda con el Señor. ¿Por qué? Porque Él es el creador de los cielos y de la tierra. Que no se te olvide. Parece que el aire de autosuficiencia que el enemigo ha querido influir en el ser humano, cuando después de tanto esfuerzo logra un cierto pobre patrimonio, se cree gigante y no se da cuenta que es un mísero, que es lo más pequeño y lo más insignificante que hay en medio de la vastedad del universo. Sus posesiones no tienen nada, los reyes de esta tierra no son nada ante aquel que es verdaderamente el rey y el reino de este mundito, que es del tamaño de la cabeza de un alfiler, en medio de la inmensidad de tantas galaxias. Él es el rey de todo. Así que, ¿cuán vana es entonces la situación del ser humano? Por eso es importante que nosotros recordemos que hay un creador de los cielos y de la tierra. De hecho, lo hemos mencionado que varias veces últimamente, que el mensaje del pueblo de Dios del tiempo del fin inicia anunciando que debemos de obedecer a aquel que es el creador de los cielos y de la tierra. ¿Por qué? Parece que es el mismo de siempre. Es que resulta que eventualmente cuando nosotros estamos escuchando las experiencias de aquellos que han tenido una relación íntima con Dios en diferentes etapas de su vida, sea en un momento triste, en la alegría, en la desgracia, en la muerte, ante la situación incierta, ante los enemigos que te están persiguiendo o en medio de la enfermedad, ante todo aquello que puede angustiar tu alma, una vez más, si les resultó a ellos, si les funcionó a ellos, te lo están contando, que no se te olvide, también te funcionará a ti. Porque eventualmente tal vez algunos podrían estar diciendo hoy en día, vamos, eso fue para aquellos que tenían un cierto misticismo o vivían en un ambiente medio celestial, pero yo, ¿qué puede estarse acordando el Señor de mí? Es que resulta que Él vino específicamente por ti. La palabra de Dios dice en Hebreos, en el capítulo 13 y el verso 8, bueno, será interesante que lo busquemos. Estamos hablando acerca del Nuevo Testamento y me voy hacia el libro de Hebreos. Este texto es por demás extraordinariamente especial porque es una garantía de lo que es el Señor para nosotros. Estoy entonces en Hebreos, en el capítulo 13 y el verso 8. Acompáñenme, por favor. Dice la palabra de Dios en Hebreos 13, capítulo 13, verso 8. Jesucristo es el mismo. ¿Cuándo? Ayer y hoy y por los siglos. Él es el mismo. Y Santiago, en el capítulo 1 y el verso 17, dice lo siguiente: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y yo digo entonces en este momento, una vez más, bendito y alabado sea el nombre del Señor. Porque Él no cambia. Porque Él es el mismo. Así que aquel que se manifestó poderosamente para sacar al pueblo de Israel, aquel que prometió que a la luz de la figura sustituta de un cordero tendríamos la oportunidad de nuevamente volver a ser llamados hijos de Dios, aquel que te dijo que aunque padre y madre te dejaren, con todo Él no me abandonará, aquel que ha prometido que si yo le acepto como mi pastor, nada me faltará. Pues Él, que ha sido el mismo para Adán, que fue poderoso para Israel,
que fue el que estuvo acompañando a Elías frente a los 800 eruditos de la época y más de 1 millón de personas en contra, convirtiéndolo a él en mayoría, aquel que derribó los muros de Jericó, aquel que abrió el Mar Rojo, que fue en la presencia de Moisés, dirigiendo y guiando a través de la nube, pues ese mismo es el que está vigente hoy porque es eterno y está listo para ti y para mí. Apropiémonos de él. No varía. Es que algunas veces también decimos, vamos, esos milagros eran antes. Eso sucedía antes. Que la nube, que el fuego que descendía del cielo, que el mar rojo, que vamos, que los muertos que resucitan. ¿Quién no podía creer en el Señor? ¿Quién no podía creer en el Señor? Qué extraordinaria fe la que hubiese necesitado para poder creer de que aquel que iba camino en la vía dolorosa rumbo hacia el Calvario, desnudo y torturado, siendo juzgado injustamente y condenado por ser lo peor de lo peor, era nada menos que nuestra opción de salvación. Qué fe la del ladrón en la cruz para poderle ver en él al Hijo de Dios. No, quizás no era más sencillo antes, porque se necesitaba que negaras lo que tus ojos estaban viendo, lo que tus oídos escuchaban, incluso lo que tus manos podían tocar. Pero hoy tú preguntas dónde están los milagros. La iglesia de Corinto era una iglesia también que se dejaba guiar solamente por lo que sus ojos miraban. No creían y faltaban a la fe. Es que para creer que Dios existe se requiere de fe. Pero sí, los milagros todavía existen. Y hay uno extraordinario que sucede cada mañana, cada vez que tú y yo abrimos los ojos. Pareciera casi como que si fuera una resurrección. Vamos, que estés respirando, que estés cumpliendo años. ¿Cuántos años calcula tú? ¿Cuántos años tú tienes? ¿Cuántos ya no deberías de tener? ¿Cómo te ha consentido el Señor? En algunos que ya están cumpliendo los 80 y llegan a los 90 años, excedidos del promedio en los más vigorosos, pues no hay nada que reclamar y sin mucho que agradecer. Cada día es un milagro. Esa es la razón por la cual el texto de hoy, que nos sirvió de base para iniciar, el que se encuentra en Lucas capítulo 16 y verso 10, dice que si en lo poco podemos ser fieles, también lo seremos en lo mucho, pero es de menos a más. Igual es la salud del cuerpo, de menos a más. Inicia de adentro, de un punto muy diminuto, mi fe, y se proyecta no solamente en mi cuerpo, sino que fuera de él, hacia los demás. Y es que así es el Señor. ¿Sabes tú que el Señor es detallista? Y una vez más yo tendré que decir en esta oportunidad, bendito sea el nombre de Dios. Porque Él se fija de manera personal en ti y en mí. No es colectivista, es individual. Me conoce profundamente. De hecho, a la luz del vocablo mirar, de que viene del latín mirare, Él escudriñará y seguirá a fondo. Y cuando llame a los muertos en Él, en su fe, y los resucitará primero, no se le perderá ni uno solo. Ni uno solo quedará en la sepultura. Mirará y llegará hasta el fondo sin perder detalle. Así exactamente como me conoce Jesús a mí. En detalle, hasta la última fibra de mi ser. ¿Cómo no confiarle entonces toda mi vida al Salvador? Quiero compartir con ustedes un texto de la pluma inspirada. No tenemos nada que temer del futuro, excepto que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido. No te olvides de dónde vienes, porque eso te ayudará a saber por dónde vas y hasta dónde llegarás. ¿Sabes tú que es realmente impresionante cómo es que todo está unido de una manera extraordinaria? Vamos, es que el Señor no son piezas desperdigadas, sino que es unidad absoluta. El sistema inmunológico, por ejemplo,
cuando es atacado por un cuerpo extraño, quizás en el primer encuentro logra ser batido. Pero hay algo interesante. Se le ha llamado la memoria del agua, ese porcentaje tan alto que nosotros tenemos en el organismo, 65-70%. Pero tiene la capacidad de guardar memoria. El sistema inmunológico entonces nace con una memoria innata, pero en el transcurso de la vida adquiere una memoria, también se le llama memoria, precisamente una memoria adquirida. Esta memoria adquirida es la que le permite que la próxima vez que se encuentre con este elemento extraño que lo quiera invadir, le reconocerá de inmediato y sabrá defenderse. Equivocadamente, algunos médicos dicen, lo que pasa es de que la enfermedad se hizo resistente. No, es decir, lo que sucede es de que cuando el organismo no reconoce incluso los medicamentos como tales, sino que los considera como otro elemento extraño, se defiende de ellos porque ya lo conoce, ya ha guardado una memoria. Que no se te olvide, está en nuestra naturaleza recordar de la experiencia pasada y aprender de ellas. Es la única forma en que nosotros podremos entonces estar conscientes de que sin duda alguna, si Él prometió que vendrá, lo hará. Porque lo prometió en el pasado, porque siempre cumplió, porque nunca falló. Si Él prometió que te librará, lo hará, porque lo hizo en el pasado, porque lo ha hecho incluso a veces hasta sin que te des cuenta. Que si Él ha ofrecido ser tu Salvador, sin duda alguna lo será. Si Él ha prometido que volverá, vendrá, tan seguro como que mañana saldrá el sol. Y es en esa fe, sabiendo que tenemos una garantía absoluta de un pasado que no podemos olvidar, porque afianza la creencia en un Todopoderoso, que vamos de regreso a casa, inspirados por un amor que no nace de la nada, sino que ha sido probado una y otra vez, día a día. Precioso Salvador, que inunda nuestro corazón y que a través de la naturaleza y de los cielos y de las estrellas cuentan la gloria del Señor.